Usted era representante en el momento en que había que votar si pasaba el proyecto de reelección presidencial o no. Sí. Usted estaba en contra de votar sí. O sea, usted iba en contra de la reelección. Que no la llamaron y la compraron, compraron su voto. Sí. Tal cual. Sí. Y usted votó sí. Y a partir de eso empiezan a presionarla para que no diga nada. Sí, así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me empezaron a amenazar, entonces yo había tenido ya contactos con un medio de comunicación de acá del país y yo dije, bueno, yo voy a dejarle esta prueba a alguien para que si me pasa algo, por lo menos Colombia sepa por qué me pasó. Entonces yo le dejé una grabación con las pruebas de todo al periodista Daniel Coronel. Y él la guardó. Transcurrieron 4 años más, en el 2008, yo decidí contar la verdad y al decir que se supiera la verdad, porque la verdad tocaba que contársela al país. Yo tenía una carga en mi corazón. Yo dije, pero yo ¿por qué hice esto? De pronto ambicioné, de pronto cometí errores. Vi que el gobierno en su reelección entonces fue un gobierno más dictador, más represivo, más perseguidor de la gente humilde. Yo dije, no, yo no puedo estar con esta conciencia llena de que yo ¿por qué hice eso? La Cámara, pero no titular, sino que usted estaba en reemplazo del titular que era Iván Díaz Mateos, fue condenado después. Sí, yo era el reemplazo de él. Entonces, el gobierno envía a todos sus ministros para que por favor rescaten esa reelección, porque ya se iba a vencer el plazo y tenía que ser aprobada en la Comisión Primera Constitucional. Entonces se aprueba en el año 2004, el 4 de julio, en la madrugada, cuando todo Colombia estaba durmiendo. El señor Álvaro Uribe mandó todos sus ministros a que se llevaran a Teolindo, a que me convencieran a mí. Iván Díaz Mateos también vino y dijo, no puedes botar las llaves de Palacio al Mar, por favor, yo te dejé aquí, este tiempo que te dejé es para que tú hagas lo que yo diga. Y entonces ahí empezó una tremenda guerra entre el uribismo y los que no querían que pasara la reelección en ese momento de Álvaro Uribe Vélez. Vi muchas cosas aterradoras. Yo venía de una provincia, de Barranca Bermeja, de Santander, y pues yo nunca había estado en el Congreso de la República y veo pues tulas de plata, veo ofrecimientos. ¿En el propio Congreso? En el propio Palacio de Nariño. Me trataban a mí, me llevaban y me encerraban ahí con Sabas Pretel de la Vega, el ministro del Interior de la época, y con Iván Díaz, que nunca se me despegó, para que por favor votara. Hicieron todo lo que tenían a favor de la reelección, hicieron todo lo que tenían que hacer y presentaron impedimentos, recusaciones, y el señor Navas Talero fue quien puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Otro representante que era un representante, creo que en ese momento del Polo Democrático. Sí, y él dijo, no, esto no puede pasar por alto. Aquí a ella la obligaron, la forzaron, pero ella cometió un error y tiene que pagarlo. Y ahí se abre el proceso en la Corte Suprema de Justicia, que además después de eso, cuando pasa la reelección, se aprueba con todo este foco de corrupción que armó Álvaro Uribe Vélez, comprándole la conciencia a las personas, pero también intimidándolas, porque se intimidaban a los congresistas y todo eso. Entonces, Navas coloca la denuncia y la Corte abre el proceso y el uribismo me coloca como más o menos un pool de abogados para que yo vaya a la Corte después que me citan para defenderme. Supuestamente me estaban defendiendo, pero no me estaban defendiendo porque al que yo estaba defendiendo era Álvaro Uribe. Ellos me prepararon para decirle un mundo de mentiras a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia hizo un inhibitorio. En ese inhibitorio pues pasó un tiempo. ¿Quiere decir que declararon usted la absolvieron? No, o sea, lo dejaron como en un congelador, en un stand-by. Entonces, en ese instante pues pasan un tiempo, pero yo iba a Palacio, iba con Teolindo y resulta que yo siempre oía una frase de los que estaban al frente del gobierno de Álvaro Uribe, en este caso puntual, Bernardo Moreno. Ellos siempre decían... Entonces, secretario general decía, es que, Gis, puede pasar un accidente y usted puede terminar muerta. Y lo mismo decía Iván Díaz Mateos. Entonces, eso me llevó a mí a que yo buscara cómo proteger mi vida, porque yo ya empecé a ver que yo había cometido un error, pero que además estaba metida en un gobierno totalmente peligroso, que tenían esos con gente que era peligrosa. Entonces, por eso decían que no pueden contar lo que pasó, Teolindo ni Gis. Y un pequeño corte. Reprimida para que no continuara diciendo la verdad ante la Corte Suprema. Pero mire que no solamente fue allí en Medina, se atrevieron a chuzar la Corte, a infiltrar la Corte Suprema de Justicia del país. Sí. Allá estuvieron infiltradas, compraron a las señoras que servían los tintos y las hacían grabar todas las reuniones internas de los magistrados. O sea, era un gobierno tan perverso, tan maquiavélico, que enlazaba muchas cosas, lo uno con lo otro. Hubo una cosa muy puntual dentro del gobierno de Álvaro Uribe, era que, por ejemplo, a la jefe de contrainteligencia del DAS, Marta Leal, la capturaron siguiendo al exministro de Defensa que tuvo ahorita el gobierno de Álvaro Uribe, del señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro. La capturaron porque él estaba investigando lo del paramilitarismo y en ese instante... El magistrado entonces, Iván Velázquez. Iván Velázquez dijo, siento que me siguen. Y entonces
llamaron a ese momento al general Naranjo, y el general Naranjo envía una persona para que mira por qué lo están siguiendo, y lo que lo seguían eran los mismos del DAS. Ahí es donde la Corte el mismo gobierno, la Corte pregunta, oiga, señora María del Pilar, nosotros es que estamos en riesgo, nos van a hacer un atentado, ¿qué va a pasar? Porque ustedes, ¿por qué nos siguen? Mire, la doctora Marta Leal nos siguió a la persona que está investigando lo de paramilitarismo. Obvio, en ese momento él está investigando al primo de Álvaro Uribe Vélez, que se llamaba Mario Uribe, y entonces, obvio, tenían que hacerle vigilancia y control a ver para dónde iba. Entonces, ellos se atrevieron a meterse en la Corte Suprema de Justicia, y María del Pilar le contesta a los magistrados, no, a usted no le va a pasar nada, no tenemos ninguna amenaza de nada, sobre una carta, y después entonces les hacen los montajes a ellos de meterse allá a escuchar todo lo que ellos hablaban. Pues para mí eso no, para Gigi Medina, que era una pobre mujer, madre cabeza de familia, que venía de una ciudad humilde, de Barranca Bermeja, de un barrio humilde, que por haber nacido en un barrio humilde, dijeron que era guerrillera, porque es que en Barranca Bermeja todos los habitantes que vivían allá tenían que ver algo con la guerrilla. Entonces, pues, lo que hicieron con la Corte, que quedaba para mí. Muy bien. Gidis, increíble. En el momento en que está ocurriendo, pues, estamos hablando de 2018, usted vota en 2004. Yo voto en 2008, o sea, 4 años después, pues, se sabe que usted vendió el voto, y usted lo admite ante la Corte Suprema. O sea, estamos hablando de, ya dije antes, de 17 años. Sí. Pero en ese momento, usted tiene que enfrentar sola, prácticamente sola, todo el aparato del DAS y todos los montajes que en ese momento se estaban haciendo en su contra. Entonces, la Corte Suprema de hoy, ratifica la condena a la directora de inteligencia del gobierno Uribe y a su secretario general. Es decir, ya está totalmente probado que sí hicieron lo que usted denunció. Y otras personas, otros funcionarios. 17 años, usted estaba en todas las planas en primeras planas de los periódicos, usted era la mujer más mencionada en el país, y su nombre dio hasta lugar al título de un proceso penal impresionante que puso en jaque al gobierno de entonces de Álvaro Uribe Vélez, que se llamó la Yidis Política. Para las personas que no se acuerdan de lo que pasó, cuénteme brevemente qué fue lo que le involucró usted en ese proceso. Pues cambiar un artículo de la Constitución Política que favorecía al expresidente Álvaro Uribe para hacer de nuevo la reelección, para reelegirse como presidente. Que en ese momento estaba prohibido. Que ese momento estaba prohibido, y que además nosotros habíamos dicho que no íbamos a votar ese artículo de la Constitución Política porque era lesivo para la Constitución. ¿Nosotros quiénes? Acuérdense que hay gente que no... Los congresistas de la época, como Telésforo Pedraza, mi persona, Teolindo Avendaño, alrededor de 18 congresistas de la Comisión Primera Constitucional dijeron que no iban a votar la reelección, y entre esas estaba yo. El gobierno prende sus alarmas, y cuando las prende empieza a hacer ofrecimientos y a llamar a los titulares de las credenciales, porque Teolindo y Gidis Medina eran segundos renglones. Yo, en el caso mío, yo era un segundo renglón de la curul de Iván Díaz.